Ya. Ahora hagamos un ejercicio para repasar las reglas de la derivación. Entonces, ¿cuál quieren hacer? Ya, escríbanme algo, por lo menos, si no quieren hablarme. ¿El B? Bueno, ya. Entonces, el B, aquí tenemos un poco de espacio. Voy a correr eso un poco más para arriba acá. Ahí. Ya. Tenemos la función, el coseno de e elevado a 4x. Entonces, acá, de nuevo, entonces, tenemos que mirar primero cuál es la función exterior, que sería acá, en este caso, el coseno, y la función interior es e elevado a 4x, ¿ya? Entonces, para la derivada f' de x es entonces la derivada de la función, entre comillas, exterior. La derivada del coseno es ¿cuánto? Bueno, ya ustedes no practicaron eso, menos seno, exactamente. Menos seno, entonces, y lo evalúo simplemente en la misma función de adentro, pero ahora tengo que multiplicar por la derivada de la función interior y, bueno, la derivada de la exponencial es ella misma, pero como aquí tengo elevado a 4x, la derivada de 4x es 4. Entonces me queda 4 y elevado a 4x. ¿Ya? Un ejemplo que a mí me gustaría hacer es el g. ¿O el g ya lo hicimos? Lo que me acuerdo es que hicimos creo el c. ¿Pero el g lo hicimos nosotros? No. Entonces, hagámoslo ahora. Porque aquí me van a decir cuál es la función exterior y cuál es la interior. Y de hecho, esa es una triple composición acá. Porque si se fijan, aquí puedo escribir la f de x como ya, voy a colocar esto aquí en negro, pero después voy a cambiar un poco de colores acá. Esto es el seno de raíz de x. Y esto, todo esto al cuadrado, ¿sí? Entonces, esta función f de aquí, en estricto rigor, es una composición de tres funciones ahora, ¿ya? Aquí tenemos la función, la primera, la g1 de x, sería entonces x al cuadrado, que es la parte que tengo en negro acá. La g2 de x es
¿no? Seno de X. Y la G3 de X es raíz de X. ¿Ya? Entonces, de esta manera puedo escribir esa función ahora como la F, entonces es G1, bueno, evaluado en G2, que está evaluado en G3 de X. O sea, si quieren, coloco aquí los paréntesis de esta manera. G2 evaluado en G3 de X. A ver, este paréntesis y este paréntesis. Ahí, ¿ya? O sea, aquí para calcular la derivada, voy a tener que aplicar 2 veces la regla de la cadena. Entonces, ¿cómo se traduce esto? F' de X. Esto es entonces la derivada de la primera función aquí, del X cuadrado, es 2X simplemente, ¿sí? Entonces me queda aquí 2, pero donde tengo la X, tengo que evaluar en lo de adentro. Entonces, evaluado en, aquí, seno de raíz de X. Ya. Y esto lo tengo que multiplicar por la derivada de lo de adentro. Entonces, multiplico la derivada del seno, entonces es el coseno. Y este lo evalúo en lo de adentro. Y ahora tengo que multiplicar por la derivada de lo que está dentro del coseno. Porque para calcular esa derivada aquí completa, entonces es la derivada de la función exterior evaluado en lo interior, pero por la derivada de lo de adentro. La derivada de, o sea, X, la raíz de X me refiero, es X a la 1/2. Entonces, la derivada de esto va a ser 1/2 por X elevado a menos 1/2. Pero X elevado a menos 1/2 lo podemos escribir como el 1 partido por raíz de X. Así que nos queda como derivada aquí de la raíz de X, 1 partido por 2 raíz de X. Lo de acá. ¿Se entiende? Lo importante acá es, como tenemos una composición de 3 funciones, tenemos que ahora aplicar la regla de la cadena de forma iterada. Porque acuérdense, a ver, ya lo voy a colocar en azul. Esto de acá, esta parte aquí, bueno, no me cabe acá, lo voy a escribir por allá, ¿ya? Esto es la derivada del seno de raíz de X. Ahí, bien, bien, prima. Eso. ¿Ya? O sea, eso. Como les dije, aquí respecto a esta materia hay que practicar mucho porque esas cosas ahora las van a necesitar en todos los ramos, en todos los, o sea, me refiero, física, ecuaciones diferenciales, cálculo 2 por supuesto, cálculo 3 también.
O sea, las reglas de derivación las tienen que interiorizar ahora y después no dejarlas nunca más de lado, ¿ya? Eso. ¿Dudas, consultas? ¿No? Entonces avanzamos acá al siguiente tema. Bueno, aquí en este ejemplo, o sea, la derivación implícita significa, o sea, se aplica cuando yo tengo una función y la tengo dada de manera que no la tengo explícitamente, ¿ya? Aquí pusieron este ejemplo para tener un ejemplo numérico sencillo. Y si se fijan, esta ecuación aquí, ¿qué es lo que describe en el plano XY? Es la circunferencia unitaria centrada en el origen, ¿ya? Bueno, en este caso aquí nos dicen de que Y positivo, o no negativo más bien, ¿ya? Entonces, eso significa de que en estricto rigor aquí podríamos despejar el Y en función de X y, derivarlo, porque aquí lo que tendríamos, entonces con estas dos condiciones, que Y de X es entonces la raíz de 1 menos X cuadrado, eso, con X en este dominio. Y aquí la raíz positiva porque Y es no negativo, ¿ya? Lo que sí es que, digamos, el tema es que normalmente después viene otro ejemplo donde se ve más claramente la utilidad, porque eso aquí lo podríamos derivar también con la regla de la cadena y obtendríamos el mismo resultado. Pero aquí pusieron ese ejemplo tan simple al principio para indicar de que el proceso, ¿ya? Entonces, aquí colocamos eso bueno, ellos utilizan aquí la notación con el Y igual a f de X. En general, para la derivada implícita se utiliza el Y de X, o sea, esta parte, ¿ya? No se pone otra F. Ahora, aquí la idea principal de la derivación implícita es que tomo esa ecuación aquí, ¿ya? Y la derivo, simplemente. Derivo ambos lados. Entonces, bueno, aquí de este lado tengo la derivada del 0 es 0 y después quiero calcular aquí la derivada del lado izquierdo también. Eso sí, entonces aquí tengo que considerar de que mi función, o sea, Y es función de X, ¿ya? Y como tal, aquí para derivar esta expresión del Y cuadrado, tengo una composición de funciones en el sentido de que la función exterior es el cuadrado acá y la función interior es el Y de X. Entonces, con la regla de la cadena, me aparece aquí el Y' al derivar, ¿ya? Entonces, aquí hicieron esos cálculos. Claro que pusieron la F aquí en este ejemplo en vez de la Y, pero yo lo anotaría aquí con Y de X al cuadrado, ¿ya? Entonces, aquí la derivada de esto va a ser 2, bueno, F de X o Y de X por el Y' acá, o F', ¿ya? Entonces, la idea de la,
o sea, la utilidad de la derivación implícita es que aquí ahora, bueno, de hecho, gracias a la regla de la cadena, eso funciona. Aquí, de esta ecuación ahora, voy a tener términos donde me aparece el f' acá. Pero aparece lineal, no aparece con alguna con algún exponente o algo así. Entonces, de esta manera, puedo aquí despejar ahora f' de esta ecuación, ¿ya? Lo hicieron acá, entonces me queda menos 2x dividido por el... eh, ¿eh? A ver, déjeme ver. Menos 2x, eso es 2, sí, eso está bien. Aquí hay un error, jeje. Miren, aquí esto debería ser aquí menos 2x dividido por 2f de x. ¿Ya? O sea, acá este 2 se canceló. Eso. Ya. Bueno. Ya, aquí hay otro ejemplo. Este no, digamos, también es como medio directo, ¿ya? Porque la derivada del logaritmo natural es 1 partido por, ¿ya? Entonces, en este caso se evalúan i, pero por regla de cadena tengo que multiplicar por el i', ¿ya? Entonces, de ahí despejamos, simplemente pasamos esto de aquí al otro lado, multiplicamos por i y nos queda esta derivada. Ahora, lo que pasa es que aquí también despejaron y en función de x, ¿ya? Y lo reemplazaron después. Pero, como les dije, en este caso, aquí, si yo puedo despejar la función, entonces la derivación implícita no tiene tanta utilidad, la verdad, porque eso lo puedo calcular de manera directa también, ¿ya? Este ejemplo aquí es el que es como más relevante en ese sentido, porque aquí, si consideramos esta ecuación, a ver, la voy a enmarcar aquí por fuera primero, porque después quiero, ya, esta ecuación, imagínense, si de esa ecuación tenemos que despejar y, creo que nos moriríamos en el intento, ¿ya? Aquí despejar y en función de x, sí es que es posible, pero es el medio cacho, ¿ya? Así que para evitarnos esos problemas, y como nos piden aquí la ecuación de la recta tangente a la curva dada por esta ecuación, en cierto punto aquí, en un punto xy, ese punto tiene las coordenadas x igual a menos 2 e y igual a 0. Entonces, eso significa de que si podemos obtener la derivada y', ¿ya? En función de x y de y, entonces después simplemente evaluamos y obtenemos la pendiente, ¿ya? Porque aquí nos están dando los valores para x y para y los respectivos. Entonces, aquí, para hacer esa derivación aquí, entonces vamos por partes. Ya, voy a remarcar aquí la primera parte en amarillo también, porque igual no tengo tantos colores que sirvan. Entonces, esto de aquí ahora, lo que está remarcado ya, ese término, ese sumando,
ahora es un producto de dos funciones en X, ¿ya? Una función es el 2x elevado a 4 y la otra función es y de x elevado al cuadrado, ¿ya? Porque acuérdense, y se supone que es y de x. Esto es lo que hay que tener siempre presente para este tipo de derivación, que y lo consideramos como y de x, ¿ya? Entonces, eso nos lleva a que aquí tenemos que aplicar la regla del producto para derivar ese primer término. Entonces, va a ser aquí la derivada del 4x, o sea, del 2x elevado a 4 y más la derivada de esta parte. ¿Ya? Acá. Entonces, ahora, para el siguiente de acá, este término, aquí nuevamente esto es un producto entre dos funciones en X, así que nuevamente regla del producto, acá. ¿Ya? Y después las otras derivadas que son términos directos. ¿Ya? Entonces, ahora, aquí resolvemos esas reglas del producto y entonces nos queda la derivada del 2x elevado a 4 del x elevado a 4 baja el 4, entonces nos queda 2 por 4 por x elevado a, aquí el exponente es menos 1, entonces nos queda 3, lo que está acá. Y el y cuadrado lo dejamos acá, ¿ya? Aquí no estamos haciendo nada. Más, ahora, aquí en esta parte no hacemos nada y calculamos la derivada del y cuadrado acá. Entonces, el y, a ver, ¿cómo lo remarco? A ver, ya usemos el azul. ¿No? Ahí. Entonces, esta parte de acá, ¿ya? Aquí tengo regla de cadena ahora. Por esta razón de acá, de que y es y de x, ¿ya? Entonces, la derivada del elevado al cuadrado es 2 veces, y este 2 me va a multiplicar este 2 que tengo de aquí adelante, así que ese 2 que me baja de esa derivación de ahí Pero es está, una pregunta. ¿sí? Ah, no, justo era en esa parte que porque quedaba 4. Sí, porque está ese 2 que baja de acá, pero multiplica este 2. ¿Ya? Entonces, Ah, ya. ese 2 está aquí, metido aquí en el 4, por decirlo así. ¿Ya? El x elevado a 4 queda tal cual, y aquí tengo entonces y por el y', y eso es por la regla de la cadena. ¿Ya? Entonces, acá también, en este caso, baja el 2, entonces tengo 2 por 3, me quedan los 6 por x, acá porque nos queda x elevado a 1 solamente como la derivada acá, por el y a la 4, y acá, aquí también, como tengo acá el 3, y de aquí me baja el 4, entonces tengo 3 por 4, los 12, acá para esta derivada, entonces el 4 está metido acá en el 12, el x cuadrado lo dejo igual, y me queda la derivada de y a la 4 es entonces 4 por y elevado a 3, o sea, el exponente aquí es menos 1, o sea, 4 menos 1, ¿ya? Por el y' por la regla de la cadena.
Entonces, aquí la derivada del 5x es 5 y aquí tengo simplemente menos 6y'. Ya. Entonces, ahora calculada la derivada, lo que hacemos es que... bueno, ya, intentemos con este color. Ahora aquí, si se fijan, aquí nos aparece, bueno, aparece el y'. Acá tenemos un y' y acá tenemos un y'. ¿Ya? Entonces ahora factorizamos, o sea, sacamos ese factor común de estos tres términos, ¿ya? Y eso fue lo que hicieron acá abajo. Acá está el y', ¿ya? Y entonces acá es 4x elevado a 4 por y, el primero, más 12x cuadrado por y al cubo, y menos 6, ¿ya? Y lo que hicieron aquí también al tiro al mismo tiempo es tomaron todo el resto de los términos y los pasaron al otro lado, ¿ya? Sumando y restando respectivamente. Entonces, ahora de esta manera podemos despejar el y' aquí de manera bien fácil, porque nos queda simplemente lo que quedó acá y dividimos por todo ese paréntesis, ¿ya? Ahora, aquí ustedes pueden ver, tomamos la ecuación original, ¿ya? La derivamos teniendo en cuenta de que y es función de x, ¿ya? Entonces, gracias a la regla de la cadena, nos aparecen términos, o sea, factores que son el y'. Y estos términos acá los podemos despejar ahora fácilmente. Y ahora lo práctico es, como nos piden solamente calcular la derivada en este punto, bueno, en este caso aquí pusieron y igual a 0, así que esto se anula, esto se anula, esto se anula, esto se anula, y nos quedan solamente los 5 dividido por menos 6, bueno, lo que está puesto acá, ¿ya? Ahora, esto lo podemos evaluar muy fácil, de manera muy fácil, para un punto con las coordenadas x e y dadas, ¿ya? Entonces, de esta manera, para este punto ahora, aquí tenemos un método fácil de encontrar la pendiente, que está acá, y de esa manera, simplemente para este punto, aquí reemplazamos en la fórmula para la recta tangente y estamos listos, ¿ya? Lo que pasa es que aquí este ejemplo es el ejemplo que como que más muestra la utilidad de la derivación implícita. ¿Ok? Y de hecho esto después en algún momento, digamos, esto, por ejemplo, en ecuaciones diferenciales, esa parte también les va a ser útil, ¿ya? No solamente para curvas que están dadas con un corcho como este de aquí arriba, ¿ya? Pero aquí el método es simplemente derivamos considerando de que y es función de x, entonces eso hace que nos aparecen los y' en la ecuación de la derivada y siempre de manera lineal, o sea, con exponente 1, por la regla de la cadena, y de esa manera entonces despejamos el y' y después simplemente evaluamos en el punto. ¿Ya? Bien, aquí ahora una cosa. La derivada de la función inversa. Me van a decir, ¿por qué esta fórmula tan rara? ¿Ya? O
quizás me lo digan, esta formulita. Ya, entonces, ya, para ver eso, un pequeño comentario acá. Si consideramos la función, sí, f evaluado en su función inversa, ¿ya? Entonces, como f y f a la menos 1, su inversa, son, digamos, bueno, ya valga la redundancia, son mutuamente inversas. Entonces la idea es que aquí el resultado va a ser la identidad, ¿cierto? Y la función identidad que es el mismo x. O sea, ¿ya? La identidad de x es x nomás. Entonces, si yo tomo ahora acá esta expresión y la derivo, esta ecuación, digamos, ¿ya? Y la derivo, ¿qué es lo que obtengo? Regla de cadena tengo que aplicar aquí del lado izquierdo. Entonces va a ser f' evaluado en lo de adentro, en f menos 1 de x, ¿no? Por la derivada de lo de adentro, f menos 1, bueno, de x, y voy a colocar aquí, no, mejor coloco por allá la prima. Sí, para que sea la misma notación de acá. No. ¡Chum! La derivada de lo de adentro, bueno, evaluado en x. Y esto es igual a la derivada de x, ¿cuánto es? 1. ¿Ya? Y ahora aquí, de esta ecuación, simplemente despejo el f, o sea, la derivada de la función inversa, dividiendo por esta expresión de acá. Y obtengo esta formulita de acá. ¿Ok? Por eso esa formulita, o si no la recuerdan bien cómo era, entonces pueden utilizar este hecho de acá y simplemente derivar y después despejar. ¿Ya? Aquí hay unos ejemplos. Aquí tenemos la derivada del arcoseno. Entonces, el arcoseno es la función inversa del seno, por supuesto, ¿sí? Entonces, la derivada de esto, bueno, si miramos acá la fórmula, aquí tenemos el arcoseno, entonces aquí la f sería el seno, ¿ya? La derivada del seno es el coseno, y eso lo evaluamos en el arcoseno. Bueno, aquí esta otra igualdad acá, esa se obtiene aquí haciendo algunas sustituciones trigonométricas, eso por el tema de que como está el dominio acá restringido, ¿ya? Entonces, pero eso se refiere a la geometría sobre la circunferencia unitaria, ¿ya? No necesitamos hacer la demostración aquí para eso, pero solamente para que tengan como al menos una idea de dónde proviene, eso siempre, digamos, para cálculo, las funciones trigonométricas, ustedes saben, se generan al considerar los puntos sobre la circunferencia unitaria centrada en el origen. Entonces, ahí, utilizando ahí la geometría de la situación, obtenemos entonces esa interpretación acá para el coseno del arcoseno, ¿ya?
Ahora, ya, aquí hay otras derivadas trigonométricas inversas. Más bien pusieron un listado acá. Esas, lo que pasa es que por ahora, digamos, no nos vamos a meter aquí en la parte trigonométrica para las demostraciones de esas fórmulas, pero el origen siempre es algo de este estilo de acá, ¿ya? Y, ¿qué más? Esto aquí va a ser, les va a ser útil para cálculo 2, cuando vean integrales, ¿ya? Así que por ahora, digamos, para las pruebas, por ahora hay que tener eso solamente en cuenta, que ya pueden creerlo así nomás, ¿ya? Esas fórmulas. Y después las aplicaciones más específicas, o sea, más útiles de esas derivadas en especial, las van a ver en cálculo 2. ¿Ok? Eso. Ahora, aquí tenemos. Ya. Definición para un. Ahora, aquí ya estamos como vamos a ir acercándonos un poco a lo que es la gran utilidad de las derivadas. ¿Se acuerdan? Yo les dije, las derivadas nos van a ser una herramienta útil para poder ver justamente, o sea, para poder encontrar máximos y mínimos. Entonces, de una función, porque eso tiene que ver con que queremos optimizar los procesos, ¿ya? Entonces, aquí f tiene un máximo relativo o un mínimo relativo, ya respectiva, aquí se puede definir eso. Aquí lo del relativo, en algunos textos se dice también, se habla de un máximo local, ¿ya? Sí, o sea, en un punto, ¿ya? Eso es importante. Entonces, si existe un intervalo abierto, o sea, un intervalito, una vecindad, porque el x sub 0 se supone que está en el intervalo, ¿ya? Entonces, si existe una vecindad abierta, de manera que acá los valores de la función, cuando los x están en ese intervalo u, son siempre menores o iguales que este f de x sub 0, ¿ya? O sea, visto de manera como gráfica, si yo tengo, por ejemplo, este gráfico, ¿ya? Entonces, aquí yo tendría un máximo local aproximadamente, ¿ya? X sub 0, y la vecindad se refiere entonces acá a, no sé, tomemos acá un intervalito. Ya, bueno, aquí no puse la recta ahora, el eje. Bueno, estoy, taché el x sub 0, pero bueno, ya. Entonces, aquí en ese, para estos valores acá, ustedes pueden ver, todos son, tienen, o sea, son siempre más pequeños que el f de x sub 0, x sub 0. Y aquí, entonces, inversamente, aquí tenemos un mínimo local para este x sub 1. Entonces, porque aquí, si yo estoy cerca acá, los valores son siempre más grandes. Ahora, lo que sí es que aquí en este dibujito, ustedes pueden ver, por ejemplo, este valor de acá es más chico que este, el x, donde el f de x1, ¿ya? O sea, por eso se habla de un extremo local o relativo, ¿ya?
no significa que eso sea el extremo en todo el intervalo. Ya. Aquí el teorema de Fermat, bueno, es un teorema que es un teorema de existencia, porque si una función es derivable, entonces, bueno, si es que f tiene un extremo relativo en un punto, aquí se refiere directamente, aquí, si f tiene un extremo relativo en el x sub 0, entonces la derivada aquí es 0 para este punto. Eso significa, o sea, escrito de otra manera, aquí, ya, aquí, si x sub 0 es extremo, bueno, relativo, ¿ya? Entonces, la derivada en el punto aquí se anula. Bueno, se anula. Ahora, la pregunta aquí es, ¿será eso cierto en esta dirección también? ¿Mm? Y, o sea, si la derivada se anula, entonces, ¿tengo un extremo relativo en ese punto? Y la respuesta es no. Eso aquí por sí solo no es suficiente todavía. ¿Ya? A ver, les voy a hacer un dibujito. En primer lugar, el tema, a ver, pongamos ahí. Ya, pongámosle por acá por ahí. Vamos por acá. De ahí por acá. Y de ahí por acá. Ya, más o menos eso. Aquí un poco más suave. Eso. Entonces, bueno, aunque pueda sonar un poco tonto, pero el tema es que si ustedes se imaginan que están recorriendo aquí ese trayecto aquí con un auto, ¿ya? Entonces aquí ustedes tienen que el auto está como inclinado. Bueno, creo que voy a hacer un modelo compacto, ¿ya? Aquí el auto está inclinado. Aquí en esta parte, el auto está de manera horizontal. ¿Ya? La inclinación del auto es la inclinación de la recta tangente. ¿Ya? Entonces aquí va a estar bajando de nuevo y aquí va a estar horizontal también en el hoyito y después aquí va a ir subiendo de nuevo, pero acá en esta parte también puede estar de manera horizontal, aunque sea un ratito corto nomás. ¿Ya? Si está como en algo como una terraza, de hecho, esos se llaman puntos de terraza. ¿Ya? Entonces, por eso aquí esta implicancia de que si yo tengo una derivada que se anula en un punto, eso no significa que eso sea un punto extremo relativo. ¿Ok? Eso, pero lo que pasa es que esta observación aquí, igual la voy a poner acá, seguramente viene en la materia para la próxima semana ya, pero igual lo voy a poner en ese contexto. Aquí
se aprovecha entonces de definir de que si f' en x sub 0 se anula, o sea, si la derivada se anula, entonces decimos de que x sub 0 es punto crítico. Punto crítico, eso porque es un posible candidato a ser extremo. ¿Ya? Pero eso, de ahí en la próxima semana vamos a ver unos criterios que nos van a poder distinguir cuando un punto crítico es un máximo, cuando es un mínimo local y cuando es un punto como de terraza. ¿Ya? Eso solamente como comentario aquí para completar ese teorema de Fermat, porque en sí esto aquí es más bien una observación que, digamos, si uno se lo imagina con el autito acá, creo que es bastante como natural, entre comillas. Pero eso, ya, y se aprovecha, o sea, de definir lo que es un punto crítico. Ya, aquí alcanzamos a ver por lo menos el teorema de Rolle. Lo que pasa aquí, este teorema, bueno, con la observación que hicimos antes, también creo que puede parecer un poco más natural, digamos. Aquí el teorema de Rolle, de hecho, está muy... Bueno, ya. Aquí lo que dice es que si yo tengo una función definida sobre un intervalo, y en este caso estamos suponiendo de que sobre este intervalo la función tiene al inicio el mismo valor que al final, ¿ya? O sea, f de a igual a f de b. Ahora, ojo, esto aquí no tiene que ser 0 acá, ¿ya? Eso es más bien de que significa que están a la misma altura, ¿ya? El eje X, o sea, donde Y es 0 podría estar aquí abajo, ¿ok? O por aquí arriba, da lo mismo, ¿ya? Ese dibujo acá es solamente un esquema para indicar de que aquí los valores se encuentran a la misma altura, ¿ya? O sea, esto y esto. Pero no tiene que ser 0 eso, ¿ya? Que no les engañe el gráfico acá. Bien, pero lo que dice ese teorema acá es que existe al menos un punto donde la derivada tiene que ser 0, o sea, donde tengo recta tangente horizontal. Y eso de aquí, bueno, de hecho es una aplicación del teorema del valor intermedio, porque aquí estamos suponiendo que la función es derivable, ¿ya? Entonces, el tema es que derivable como tal significaría entonces que la derivada sea al menos una función continua. Y al tercer, o sea, y aquí ustedes pueden ver, digamos, en el gráfico se puede ver, aquí desde el A en adelante, en este caso aquí la pendiente es positiva y aquí la pendiente es negativa. Aquí voy bajando, digamos, con el auto, ¿ya? Entonces, tengo una función continua sobre un intervalo finito, cerrado, que de un extremo tiene signo positivo, del otro lado, del otro extremo tiene signo negativo, así que tiene que cruzar el 0 en algún momento, y en este caso eso corresponde aquí para la derivada entonces a la tangente horizontal, ¿ya? Eso, pero hay una cosa aquí de nuevo, bueno, está el tema de que nos dice solamente que existe, no nos dice cómo encontrarlo,
pero como en el caso del teorema del valor intermedio, esto se utiliza para aproximarse. Después ese intervalo lo podemos dividir en dos partes y miramos dónde ocurre el cambio de signo y de ahí entre medio tiene que estar entonces ese valor C y después de esta manera tenemos nos acercamos al punto, ¿ya? Bueno, y aquí ahora para completar el enredo, va el teorema del valor medio, ¿ya? No se confundan, son dos teoremas bien diferentes, uno el del valor intermedio y el otro del valor medio, que estamos viendo aquí. Ya, pero con ese terminamos hoy día. La idea de este teorema es que, a ver, tengo que correr esto para acá para poder ver bien lo que les estoy mostrando. Aquí ahora, ya, la idea es que tengo un gráfico acá de una función derivable y continua. A propósito, bueno, ya después quizás la próxima clase, pero, y tengo, no quería remarcar. Ya, aquí tengo un punto inicial, final, perdón, y aquí tengo el punto inicial. Entonces, esa diferencia, ese segmento de recta aquí va a, digamos, que une los dos puntos, tiene justo como coordenada X, o sea, como magnitud X, digamos, aquí el delta X es B menos A, y aquí el delta Y es el F de B menos F de A, ¿ya? Entonces, al tomar aquí esa fracción entre F de B menos F de A partido por B menos A, lo que estoy haciendo aquí es calculo la pendiente de este segmento de recta aquí. Bueno, aquí le pusieron secante, pero bueno. El tema es que si yo tengo entonces esa pendiente de este segmento de recta, ¿ya? La idea de este teorema aquí, bueno, también lamentablemente es solamente la existencia. Entonces existe, bueno, al menos aquí de nuevo, un punto. Aquí faltaría colocar al menos un punto, donde la función tiene realmente esa derivada. O sea, la misma pendiente. O sea, en el sentido de que la recta tangente a la curva en ese otro punto tiene la misma pendiente que esta secante que estaban construyendo allá, que se construye a partir de los extremos. En este caso, aquí tenemos un ejemplo de un punto C, pero si ustedes se fijan, acá podríamos... Hay otro. Debe estar más o menos por acá. Por acá. ¿Ya? Aquí la recta tangente. Ya, entonces este sería como un, ¿no? Bueno, un C2, ¿ya? También tiene la misma pendiente que esa secante, ¿ya? Ahora, aquí nuevamente la utilidad de este teorema es, bueno, por un lado, aquí lo que estamos haciendo es
estamos calculando en un cierto tipo de promedio, podríamos decir acá, al tomar esta división acá, al calcular esa pendiente. Y bueno, eso, por lo menos entonces eso nos da una garantía sobre de que este valor de la pendiente lo vamos a poder alcanzar en algún punto, ¿ya? Y aquí está una demostración breve que se basa en el hecho de que trabajamos con el teorema, bueno, de Role en este caso que vimos antes, ¿ya? Eso, creo que sí, con eso terminamos. ¿Se entendió la idea? A ver, eso sí, hay una cosa. Todos los teoremas de existencia, las únicas aplicaciones, digamos, por ahora que tienen para nosotros, van a ser para ejercicios del estilo, demuestre que en tal intervalo existe tal y tal punto que satisface tal condición, ¿ya? Eso, pero, y de ahí lo que hay que hacer es verificar primero las hipótesis del teorema, que en este caso son de que la función es continua en el intervalo cerrado y derivable en el intervalo abierto. A propósito, continua en el cerrado lo necesito para que esté definida en los valores extremos del intervalo, ¿ya? Y derivable, ¿por qué el abierto acá? Eso es porque la derivada, bueno, eso lo mencioné al principio, porque la derivada es un límite bilateral. Y para poder tomar un límite bilateral, siempre necesito tener al menos un poquito de espacio para poder acercarme desde ambos lados. Aunque sea muy chiquitito el espacio, pero igual como los reales son, bueno, lo que matemáticamente se dice densos, entonces ahí yo siempre voy a encontrar un número que esté entre medio, por decirlo así, si ando escarbando, ¿ya? Eso. Entonces, justo son las 9. ¿Dudas, consultas? Ah, qué bueno. Ya, entonces voy a dejar de grabar y nos vemos el lunes.